vamos a presentar una moción de censura y esta es la proposición de moción de censura que vamos ya a radicar y me gustaría que todos los concejales se sumaran a la radicación de la misma y pudiéramos votarla inmediatamente hoy. Es la proposición para que se haga después el debate de moción de censura, eso es importante. No es que hoy se apruebe la moción de censura, pero nos gustaría que lo hiciéramos por una cosa muy concreta, y es que el Consejo de Medellín merece respeto. El Consejo de Medellín sé que ha pasado de agacha ante muchos temas de la ciudad y a veces pierde protagonismo, pero tiene que empezar a hablar y hacer respetar unos mínimos de decencia, además de legalidad. Pero particularmente ha venido sucediendo con el tema de los fondos fijos, parte de lo que mostraremos es que no se da respuesta concreta a los derechos de petición. A esta plenaria no se le entregó toda la información que solicitó concreta para este debate y ahorita miraremos exactamente qué fue lo que sucedió. Y adicionalmente, a pesar de que se ha citado comisiones accidentales, siempre con excusas el secretario privado, hoy cuando tenía que venir a la plenaria, que es a lo único que se le obliga realmente, porque lamentablemente las comisiones accidentales se volvieron paisaje para muchos secretarios y no van a ninguna, hoy cuando debía venir, pues sospechosamente le da un lumbago. Un lumbago, como lo dije, mañana será una uña enconada, pasado mañana va a ser algo que le duele el ojo y le da rasquiña, entonces que no puede venir. Este consejo merece respeto y reitero, voy a de una vez radicar en la secretaría del consejo esta solicitud de moción de censura y cualquier concejal que la quiera firmar está abierta para la misma, porque este consejo y esta ciudad merecen el respeto de parte de los secretarios, particularmente de uno que nunca le hemos visto la cara en esta plenaria. Así que la radico de una vez. Y también entonces queremos tomar la palabra para mostrar el debate que vamos a hacer hoy. Los abusos que han tenido Daniel Quintero, e incluyo a Diana Osorio, gestora social de Distrito de Medellín, aún supuestamente gestora social, con el abuso de recursos públicos, que insisto, en Medellín se ha robado lo grande, Hidroituango, por ejemplo, en el último proyecto de las turbinas 5 a 8, pero adicionalmente lo pequeño, el uso de los vehículos que todavía no han devuelto y los fondos fijos, que es parte de lo que presentamos hoy. Es fondos fijos que vamos a mostrar desde qué significan, cómo se hacen, cómo funcionan y también los abusos del mismo. Comencemos, por favor, con esto. Yo quería hacer una cronología de, entre otras, por qué llegamos a este debate. Les quiero mostrar lo difícil que ha sido tener respuestas, y reitero, hoy no tenemos respuestas, y por eso es que no viene el secretario de despacho, Juan David Duque, por eso es que no está sentado acá, porque no tiene respuestas a esto que le estamos pidiendo. Comencemos esto, 23 de agosto radicamos un derecho de petición, haciendo una solicitud concreta con una pregunta de las que no llegó hoy, que ya veremos cuál es. El 30 de septiembre solicitaron una prórroga, o sea, cuando tenían que contestar, pasaron los 5 días hábiles porque por ley de oposición tenemos derecho a que se nos responda en 5 días hábiles. El 30 de agosto responde que va a pedir una prórroga de 5 días. Cuando se solicitan prórrogas es porque hay una cantidad de información tan grande que los funcionarios pues no alcanzan a contestar y uno respeta eso. Yo pues personalmente siempre he sido respetuoso. Si un funcionario me dice es una carga muy grande de información, yo no se lo alcanzo a responder en 5 días, hemos sido siempre respetuosos. Pero el 7 de septiembre hacen una respuesta no solo incompleta, sino básicamente rudimentaria, es decir, nos enviaron a leer resoluciones y el decreto 1645, que es el que regula los fondos fijos. Esa fue la respuesta, es decir, pidieron una prórroga, se gastaron 5 días para decir una cosa que pueden haber dicho casi que desde el primero, que me mandaron a leer prórrogas y me mandaron a leer decretos y resoluciones. Eso es exactamente lo que pasó. O sea, no es una prórroga para, digamos, juntar información, sumar información, no, simplemente es, ahí lo mando, a leer. Anexo unos decretos, anexo una resolución, lea, que es parte de lo que mostraremos ahora. ¿Qué hicimos? Le solicitamos posteriormente a la alcaldía que nos respondiera bien, es decir,
a Juan David Duque, usted no nos respondió mucha de esa información y particularmente una muy concreta, y es la que nunca hemos podido saber, es ¿quién ejecuta el consumo del fondo fijo y con motivo de qué se ejecuta el consumo? Ustedes van a ver decenas de facturas que publicó esta alcaldía por presión de la ciudad, por presión de los medios de comunicación, por presión de personas como Gloria Jaramillo, que ha hecho una investigación muy profunda del tema. Toda esa investigación que la alcaldía sacó posteriormente con, digamos, con muchos aspavientos, salieron a decir que ahí estaban publicadas desde el año 2008, creo que son las facturas del fondo fijo. Nosotros le hemos dicho, bien, ahí está la factura, pero ¿quién se la gastó y a raíz de qué se la gastó? ¿Cuál fue el gasto de representación? Porque para eso son supuestamente los gastos de representación, para decir, hombre, hay un almuerzo con un embajador, entonces yo me siento con un embajador y se la gastó tal fecha y ahí está la factura de ese almuerzo. Entonces queríamos saber eso. A raíz de eso presentamos una tutela, porque no nos respondieron. Es decir, derecho de petición no respondido. O más bien, al que solicitaron prórroga, no respondieron. Le hicimos como una, llamémoslo, una especie de exhortación que lo llamamos nosotros para que nos respondieran algunas preguntas. Se quedaron completamente callados. 12 de septiembre ya. El 25 de septiembre entonces tuvimos que presentar una tutela para que el derecho de petición, no que nos diera una respuesta que no se le venga en gana, que es parte de lo que muchos funcionarios dicen, es que el derecho de petición yo ya respondí. Mandar una respuesta no responder, mandar unas palabras no responder, es adentrarse en las respuestas concretas de lo que se pide, y eso no se hizo. Radicamos y admitió la tutela. Siguiente, por favor. Bueno, creo que aquí faltó pues una parte. Esta tutela se ganó en primera instancia. Presentamos al juzgado que se hicieron desacato. Efectivamente, el juzgado le hizo un requerimiento desde los primeros días de octubre, desde el 6 de octubre, a esta alcaldía para que presentara esa respuesta, y a la fecha de hoy es parte del irrespeto a este consejo. Juan David Duque no solo no le ha respondido a Alfredo Ramos como concejal, sino a este consejo y ustedes pueden ver el de la solicitud de la proposición que se hizo con un cuestionario donde no se respondió esto que digo, que quién hizo el consumo y a raíz de qué, pero no solo a nosotros, sino a un juez de tutela que lo obligó en primera instancia, que presentó un requerimiento de desacato y que hasta ahora, hasta el momento, hoy, 27 de octubre, no se ha respondido. Creo que son suficientes insumos para llevar a una moción de censura, porque uno de los temas de la moción de censura, además de la no aceptación de una excusa, es que el Consejo hace unos requerimientos a los secretarios. Ustedes ven ese numeral tercero del artículo 78 leído previamente. Dice, cuando los secretarios no cumplan con los requerimientos que le hace el Consejo y no se le ha dado respuesta a Alfredo Ramos, a la plenaria del Consejo, a un juez de tutela, a un desacato de un juez de tutela, hoy 27 de octubre no sabemos quién se ha gastado los fondos fijos. Hay facturas, hay firmas de aceptación, pero no se sabe quién hace el consumo y a raíz de qué hace el consumo. Ese es el gran fondo de este punto. Ahí están las fechas. 2 de octubre, notificación del fallo. 12 de octubre, incumplimiento de desacato. El 6 de octubre, solicitud de incidente de desacato. 12 de octubre, radicamos nuevamente ese incumplimiento. Le dijimos, no lo cumplieron. Hoy, 27, no sabemos quién se consumió los fondos fijos, los cientos de millones de pesos que se hacen. Aquí está, entonces, vamos a explicar qué son los fondos fijos, para que entendamos claramente de qué estamos hablando. Es un tema, pues, vamos a hacerlo jurídicamente, pues es un tema jurídico que lo vamos a hacer rápidamente. Hay un decreto de la alcaldía del año 2006, donde, para gastos que son ahí, dice, gastos de funcionamiento que correspondan a imprevistos, urgentes y necesarios, las secretarías y el despacho del alcalde pueden tener acceso a unos fondos, a una plata, que entre otras no tiene limitación en los gastos mensuales, sí en el gasto del fondo. Entonces, hay una persona en la alcaldía que tiene una plata, para el caso del despacho del alcalde son 20 salarios mínimos, es decir, 23.200.000 pesos, están en efectivo, la señora tiene en efectivo, y cada semana le pasan unas facturas que pueden sumar, voy a poner el número que quiera, 5 millones de pesos, 8 millones de pesos, se le entregan la factura y la señora pasa los 5, 8 millones de pesos, se las devuelve en efectivo por el pago de esas facturas. Así funcionan los fondos fijos.
Pero dice muy claramente, si nos doblemos, insisto, son para gastos de funcionamiento que corresponden a imprevistos, urgentes y necesarios. Eso es un tema supremamente importante, porque vamos a ver que hay una acostumbrada forma de saltarse esto. ¿No? La gran mayoría de gastos que vemos de los fondos fijos, los cientos de millones de pesos, los miles de millones de pesos que ya se han gastado en esta administración, no han sido en su gran mayoría ni urgentes ni necesarios. Siguiente, por favor. Y en esto que es muy importante, artículo segundo de ese propio decreto 1645, un decreto de la alcaldía, no se tendrán en cuenta para aquellos gastos que pudieran presentarse regularmente en el tiempo que se convierten en ordinarios. Entonces, está bien hacer un desayuno. Entonces, que un desayuno se pagó con los fondos fijos. O si yo cada 8 días hago un desayuno con todos los servidores públicos, eso se vuelve regularmente en el tiempo, que se convierte en ordinarios. Y eso no se paga con fondos fijos. Entonces viene un segundo tema supremamente importante. Los fondos fijos son para gastos inminentes, necesarios, urgentes. Pero adicionalmente, si son recurrentes, no, o sea, si se pueden planear, no pueden hacerse a través de los fondos fijos. Y vamos a ver una cantidad de gastos, por ejemplo, los peajes. Los peajes pudieran presentarse regularmente en el tiempo y se pagan de los fondos fijos. La pregunta es, ¿se puede hacer una negociación con los peajes para que todos los carros de la alcaldía paguen peajes? Seguramente sí, y eso no se debería pagar por fondos fijos. Entonces no se cumple la normatividad. O por ejemplo, reitero, entonces dicen que es que compran en el mercado porque es que cada semana hacen un desayuno porque van a digamos, al Consejo de Gobierno a una cantidad de personas. Eso, como saben que es cada 8 días, eso no se gasta ya por fondo fijo. ¿Por qué? Porque se puede planear. El fondo fijo tiene 2 personajes que son muy importantes, el ordenador del gasto y el pagador. El ordenador del gasto es como el que da el visto bueno del gasto. El que dice, señor, y después es el citado, señor Juan David Duque, secretario privado. Él maneja el fondo fijo 067 del despacho del alcalde. Esto es importante, hay otros fondos fijos de las secretarías con unos montos inferiores, no son de 20 salarios mínimos como el de la alcaldía, hay otras secretarías que tienen fondos fijos, reitero, de montos inferiores, pero la gran mayoría de secretarías tienen fondos fijos para esos mismos gastos, que son imprevistos, que no se pueden planear, que son para, en algunos casos, gastos de representación, que sería el tema fundamental de este debate, que miraremos si son gastos de representación o no, pero el ordenador del gasto, que en este caso el despacho que estamos viendo del despacho del alcalde es el secretario privado. Y tiene un artículo 6º, numeral 7º de ese decreto, es abstenerse de ordenar la realización de gastos y actuaciones que no estén expresamente señalados en los actos administrativos que regulan el funcionamiento de los fondos fijos. Es decir, el secretario privado no puede ordenar gastos que estén por fuera de esto que estamos diciendo, de gastos imprevistos necesarios que no puedan estar a través de otros contratos. O sea, él debería ser la primera cortapisa para decir, me pasó una factura de algo. Señor, esto no se lo puedo aceptar. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos del decreto 1645. Entonces, esa es una primera ilegalidad que comete el servidor público, el secretario privado. El secretario privado no es como que el alcalde le pasa las facturas y él llega y dice, ay, sí, como el alcalde me dijo, yo todo lo paso. No, él tiene que revisarle y decirle al alcalde, no, señor, esto no lo puede consumir en el fondo fijo. ¿Por qué? Porque no pueden ser, como dijimos, gastos que son recurrentes o gastos que no sean urgentes. Siguiente. Y el pagador, otra persona que es una profesional universitaria en este caso también citada, que es otra persona que la invitamos hoy, que no vino porque dice que le puede dar estrés, ya hemos dicho el caso de ella y volvió a presentar una excusa, que no es excusa, una recomendación médica donde no le puede dar estrés. Ella dice que aquí le va a dar estrés, porque ella sabe que aquí le va a dar estrés, entonces que por eso no viene. Entonces, esa fue la que le preguntamos al médico, entre otras cosas, si ella podía no ir a la fiscalía porque le iba a dar estrés, o ella podía no ir a una reunión de la alcaldía que le citaron porque le podía dar estrés. No me supieron responder eso, solo es para el consejo al parecer, como que es una recomendación médica para que no venga al consejo. Ella tampoco viene, pero vea las funciones, y por eso es que no viene, porque tiene 3 funciones súper importantes. Abstenerse de realizar gastos de actuaciones que no estén expresamente señaladas en el fondo fijo. Se llama Gloria Patricia Gudelo Tavares, la hemos ya denunciado muchas veces, además se ha enriquecido muchísimo el último año. No sé si vieron que compró
Además, 2 apartamentos y un carro el último año. Bastante costoso, entre otras cosas. Pues, bueno. Pues ella tiene que abstenerse de realizar gastos de actuaciones que no estén expresamente señalados en los actos administrativos que regulan el funcionamiento de los fondos fijos. 8. Soportar debidamente los gastos con los documentos señalados para tal efecto. Y vamos a ver cómo son los documentos que se presentan acá. No hace esa función, ni la 7 ni la 8 del artículo 7º de ese decreto. 14. Verificar que lo requerido a través del fondo fijo efectivamente no pueda ser provisto a través de los contratos marco de bienes o servicios que tengan la ejecución de la alcaldía, la administración municipal. Hay muchos contratos marco de suministros que podrían cubrir esos gastos, pero a ella no le importa, ella todo lo deja en el fondo fijo. O sea, ella no verifica si todos esos gastos que se hacen a través del fondo fijo pueden estar a través de otros contratos de la alcaldía. No tiene ni idea que eso pase. Entonces ella incumple 3 numerales y para eso está sentada devolviendo plata, porque ella tiene la plática, los 23.200.000, se gastaron 5, entrega los 5, tiene las facturas y la otra semana llega y junta nuevamente los 5 y suma los 5 que se entregó y tiene nuevamente los 23.200.000. Ojo, lo había dicho, el fondo fijo tiene un límite de la plata que tiene la señora aquí en su escritorio, porque es así físicamente, en su escritorio tiene el efectivo, pero no tienen límite en los gastos. O sea, yo puedo rellenar el fondo fijo 3 veces en el día, me gasto de 30 millones de pesos, 3 veces en el día, y 3 veces en el día lo relleno, y me lo puedo gastar todos los días del mes. El fondo fijo tiene un tope para tener efectivo, pero no para el gasto que puede ser recurrente. Es como un fondo que se va rellenando, cada vez que se rellena me lo puedo volver a gastar, pero sin límites en el tiempo. Y esta prohibición al ordenador del gasto, no se podrán, artículo 14 del decreto 1645, no se podrán efectuar gastos con dinero de los fondos fijos responsables por conceptos de pagos de pagos de servicios personales. Tema muy complejo que se puede ver, ni de aquí elementos que puedan proveerse mediante los contratos marco que tengan ejecución en la administración municipal. Es decir, y veremos, ustedes pueden revisar las facturas, revisen si hay una cantidad de facturas que no podrían proveerse mediante esos contratos marco. Entonces, el ordenador Juan David Duque y la pagadora, la señora Gloria Patricia Gudelo, llevan todo este tiempo, todo el tiempo, vulnerando y violentando la ley o las normas pues, de fondos fijos. Voy a pasar estos puntos. ¿Por qué? Pues va a ser muy breve, porque esto es largo si nos quedamos aquí hablando. Estos fondos fijos se van a la rendición de cuentas que la Subsecretaría de Tesorería le presenta a la Contraloría de Medellín. La Contraloría de Medellín nunca había hecho auditoría a los fondos fijos, en toda la historia. A raíz de unas denuncias que hicieron los medios de comunicación de este año por el no pago a San Carbón, al restaurante San Carbón que ustedes recuerdan, ahí los fondos, la Secretaría, más bien la Contraloría, no actuó como debería hacerse, porque no le pasaban ni siquiera de la Secretaría de Rentas, ahí dice la Subsecretaría de Tesorería de Rentas, no le pasaba rendición de cuentas. Contraloría no le importaba. Ya a raíz de las denuncias, actuó entre comillas, actuó que hemos criticado esa actuación. Supuestamente en octubre me lo dijo Uriel Gómez, porque fue allá, está citado, si quieren público, la intervención que hizo, porque él sí fue a la Secretaría, a la Comisión Accidental. Uriel Gómez sí dijo que en octubre había un informe previo y que en noviembre habría un informe final de auditoría de la Alcaldía de Medellín, no únicamente los fondos fijos, pero que se habían incluido los fondos fijos. Vamos a esperar entonces si en noviembre la Contraloría cumple con el informe definitivo. Dijeron que en octubre está el informe preliminar. De seguro que no va a estar. Ojalá esté de pronto, tienen 3 días para terminarlo. De pronto es el 31 de cada octubre. Bueno, y que en noviembre había un informe definitivo. Vamos a estar muy atentos a cómo es ese informe de la Contraloría de Medellín, en general sobre todo lo que está pasando en Medellín, de los gastos, de todas esas aberraciones que hemos visto, pero particularmente de los fondos fijos. Siguiente. Una cosa que hicieron, cambiaron la destinación de los gastos de los fondos fijos y ahí abrieron un boquete supremamente complejo. Hasta 2020, porque esta alcaldía lo que hicieron fue cambiar regulaciones normativas para justificar una cantidad de actos mal hechos. Antes, ¿qué se gastaban los fondos fijos? Gastos de atención y representación, viáticos y gastos de viajes, materiales y suministros, mantenimiento, comunicación y transporte, así de amplios. ¿Qué pasó? ¿Qué cambiaron? Por temas de todo, pues desde tecnología, de cambios en temas presupuestales, etcétera, le metieron una cantidad de cosas que cabe de todo.
en la práctica. Entonces, vean, otros servicios de alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas, servicios de transporte, servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Ese tema de destinación de estos años, es que ahí se puede meter otros servicios para las comunidades sociales y personales. Así que cabe de todo. Otros bienes transportables, excepto productos metálicos y paquetes de software. Otros servicios presentados a las empresas y servicios de producción. Otros, agricultura, silvicultura y productos de la pesca. Es decir, los fondos fijos, esta alcaldía los abrió para gastarse en lo que le venga en gana. Y tener la justificación. O sea, una cosa que debería ser de gastos de representación, particularmente gastos de representación. ¿Qué son gastos de representación? Hombre, es que vino el embajador de X sitio y el alcalde lo invitó a almorzar, entonces le hicieron un almuerzo muy elegante en un restaurante, listo. Se entiende eso. Eso se llaman gastos de representación, que el alcalde no le tenga que sacar de su bolsillo para gastarse esa plata de su plata personal. Entonces se lo paga la alcaldía. ¿Correcto? Y eso lo abrieron a lo que quieran. Es que si yo veo otros servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida, servicios de transporte, servicios de distribución de electricidad, gas y agua, ahí cabe lo que quiera. Sí, ya pasamos de gastos de representación al gasto que le venga en gana, que es muy grave, es muy grave. ¿Quiere me regala? Por favor, presidente, le pido 5 minutos para terminar, tan amable. Hay 3 riesgos gravísimos de los fondos fijos. Y ya para ir a los ejemplos concretos de lo que hacen. Lo primero, se compra a mercado y no existe control de inventarios. Eso es un tema gravísimo en control. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver facturas, 100 huevos, 100 arepas, 3 quesos. Voy a poner un ejemplo. Dice, digamos, se compran para los mercados, que no se deberían comprar a través de fondos fijos, porque, reitero, hay otros contratos que tiene la alcaldía por un lado, y segundo, pues se sabe que es recurrente el gasto, no cada 8 días van a comprar entonces 100 arepas, 100 huevos para los desayunos cada 8 días. O sea, se tenía que hacer un contrato con una empresa de alimentos para que entregue debería ser así, para que entregue esos desayunos o esos almuerzos que hay cada 8 días. Pero ¿cuál es el problema? Que si compran 100 huevos, 100 arepas, aquí en la alcaldía uno no sabe si llegaron 100 huevos y 100 arepas. La factura puede decir 100 huevos y 100 arepas. Nadie hace un inventario de decir recibimos 100 huevos y 100 arepas. Pueden llegar 0, 20 o 100, o 88. Y nadie da razón de ello. Nadie sabe qué se compró y nadie sabe qué ingresó. Y nadie sabe qué salió. Es decir, si yo le pregunto hoy en la cocineta de la alcaldía de Medellín, porque tiene una cocineta, ¿qué productos hay y cuántos hay? Nadie me dice. Dije, venga, empecemos a contar. No hay un control de inventario, lo cual es gravísimo. ¿Por qué? Porque se pueden terminar justificando muchas facturas compradas para otros efectos y decir que entró a la alcaldía de Medellín. Y eso es lo que vamos a ver constantemente. Es decir, pagado con recursos públicos, gastos personales de, por ejemplo, de mercado de muchas de las personas que trabajan en la alcaldía. Eso es lo que termina pasando con esto. Porque entra la factura, se aprueba, pero nadie da fe de si entraron o no los productos que dice la factura de mercado. Eso es supremamente grave. Lo segundo, no hay requisitos para legalizar facturas, solo la buena fe del secretario privado de la alcaldía de Medellín. Eso es lo único que hay que hacer. El secretario llega a cualquier factura, firma, aprueba y listo, no necesita más. Con eso se abre la puerta también a la corrupción y vamos a ver los abusos de la misma. Es decir, no hay un solo requisito para legalizar una factura. Ustedes ven las facturas, no dicen nada, nada. Algunas salen pues con alguna firma, pero son escasísimas. La gran mayoría de facturas son facturas ahí puestas. Entonces, ¿qué puede estar pasando en la práctica? Personas están metiendo facturas que no consumieron. Ojo, meter facturas que no se consumen y legalizarlas ya en efectivo. Y pasan por el fondo fijo. Eso pasa y puede estar pasando y no pasa absolutamente nada. No son capaces de justificar y por eso es que este señor no se sienta, no, este señor aquí esta silla está vacía, porque el señor no es capaz de decir por qué es el gasto, quién lo consumió, porque se están legalizando seguramente facturas de cosas que no existen, de almuerzos que no existieron y ahí está la plata y le devuelve la plata. Y la inoperancia del comité técnico, bueno, pero vamos ya a los ejemplos muy concretos. Esta parte de Argiro no la dejamos para otro momento. Esa es la lista presupuestal. Nos mostró muchas irregularidades que se cometen y con advertencias que él dice. Una de las tantas que se está metiendo gastos de viáticos que van aparte como gastos de representación.
que deberían pagarse con los viáticos y se gastan como gastos, y se pagan como gastos de representación. O sea, casi que doble, se quedan con la plata de los viáticos y se los gastan por otro lado. Imagínate pues. Pero vamos ya a las denuncias concretas, a estos hallazgos. Entonces vamos a hacer unas categorías muy rápidas. Arranquemos, porfa. Siguiente. Vamos, este es un plato. Bueno, hay mucha rumba. Partido de fútbol allá, pues San Carbón felices, nada de gastos de representación. Pero vamos a los errores constantes. Esto, facturas a las mismas horas. O a deshoras, como llamamos nosotros. O sea, temas tardísimo. Es decir, esos no son gastos de representación, pues uno el 31 de enero a las 11:40 de la noche. Pizzas pedidas a 11:40 de la noche. Eso uno sabe que eso no son pues gastos de representación. Esos son antojitos del alcalde, de la gestora social, del secretario privado que están metiendo por ahí. Es decir, hay horas de partidos de fútbol son muchas, pero tarde, a esas horas hay mucho. Siguiente. Este es el más común de las violaciones al fondo fijo. Consumos de una sola persona. Los gastos de representación jamás en la vida son consumos de una sola persona. O de dos personas, y muchos en hamburguesas. Uno sabe que si va a haber una cena con embajadores, no lo van a invitar a comer hamburguesa o a almorzar hamburguesa. Pero este es el más común de todos. Entonces, un salmón. Se comieron en el rodeo, en el correo. Bárbaro, 2 Coca-Colas, si me pueden agregar un poquito. Esto en Cartagena, esa es una de las más comunes. Es decir, una cantidad de gastos y la Contraloría, si se pone las pilas, ahí se da cuenta. Lean las facturas, aunque uno no, ahí ven las facturas, no tiene una firma, nadie sabe nada, no se sabe quién la consumió, no se sabe por qué, no sabe el gasto de representación de qué. Un frappé, una aguapana, un Montecristo, unas tostadas, eso no es gastos de representación. Es una persona que se fue a desayunar y cogió la plata y después vino se la gastó solita. Es que ganan, el alcalde me dice que gana 22 millones de pesos, un secretario de despacho se gana 18, 19 millones de pesos. O sea, no son capaces de pagar un berraco desayuno con su plata. Tienen que cobrársela a Medellín. Esto con horarios coincidentes. Explícame cómo uno a las 7 de la mañana está consumiendo una cosa, a las 7:47 otra. Es decir, y se ven constantemente esos gastos. A la misma hora, en el mismo restaurante, pues por las mismas horas, 2 facturas. Esta, Tropitasty y Montolivo, a las mismas horas. Gastos constantes a las mismas horas. Explícame, si vos vas a dar gastos de representación, lo haces, reitero, te sentaste con 10 personas, ahí almorzaron los 10, no, es una y lo hacen a la vez. Es decir, lo que están haciendo es metiendo, vea, estos 14 de enero, Frisbee, Montolivo, Arrebol, a la misma hora, el mismo día, 14 de enero de 2021. Explíqueme qué gastos de representación es eso. Asume facturas, entonces o están gemeleando, están gastando de facturas que no son, recoja facturas que encuentre por ahí para que me las regalen, porque nadie me da razón de quién se las gastó, o varios que se la gastaron, venga, que es que como los fondos fijos de la alcaldía lo pagan todo y nadie les hace seguimiento, venga, todos metamos las facturas. Eso es lo que está pasando. Y pueden encontrar, bueno, domicilios a la misma hora, hacen gastos y después domicilio a la misma hora. Gastos en un restaurante y domicilio a la misma hora. Y no les cree nadie. Aquí está. Pues esto es el otro que constantemente puede ver, de lo poquito, personas no autorizadas. Ahí vemos oficina de la gestora, o sea, hasta la gestora social tiene gastos ahí. Hay un gasto, vea, estimado Jennifer Andrea Uribe, son gastos que no son de personas que deberían estar en ese fondo fijo. No solo el consumo, porque no sé, cápsulas y productos Nescafé. Pero personas, como ahí se ven en esa factura de Carulla Las Palmas, ya 1 minuto y ya le termino, para que no costarle mucho tiempo. Y le agradezco mucho este abuso del tiempo. No, tranquilo, concejal. 2 minutos. Personas que no están autorizadas por el Fondo Fijo del despacho del alcalde, particularmente la gestora social y algunos secretarios de despacho, han consumido el Fondo Fijo de la alcaldía. Hasta tienen el propio, y ni siquiera lo pasan por el propio. Gastos pues excéntricos, de 1.500.000 pesos, inversiones Kansas SAS, pues que no saben quién se la gastó ni por qué. Las agüitas de coco que les gustan mucho. Trago, licor, que supuestamente no puede estar dentro de la
del fondo fijo, pero en algunos casos, en algunas ocasiones, no se los pagan, pero hay muchos que se les pasan. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es licor? Si a usted le pone el nombre en una factura, el nombre de un cóctel, que se llame pues agua blanca, y se llama agua blanca y puede ser carísimo, y es un licor, pero como nadie sabe, pasa. Ahí estamos, Club Mule. Ahí está, esos pasan, se pagan con los fondos fijos. Entonces van a comprar trago y pasan con los fondos fijos, y sin ningún problema. Y este es que me molesta mucho. Digo que se gasta, un concejal o un alcalde gana 22 millones de pesos. Gastos insignificantes, una bolsa de leche, 3.480 pesos. Es decir, una bolsa de leche, compran una bolsa de leche, no es que van a comprar la leche para todo el mundo. O sea, o si el alcalde de Medellín quiere tomarse una leche, hombre, páguela con su platica. No, o sea, no tiene que pagárselo a los fondos fijos. Como todo, chichigüeros. O sea, se gastan las excentricidades más grandes y chichigüitas. Y ustedes ven cositas de 4.000, 3.000, como quien dice, páguela de su bolsillo. Se ha robado bastante plata, no es capaz de pagar un Hatsu de 4.650 pesos. Chichigüeros. Estas son las conclusiones, ya para terminar, presidente. Hay gastos personales de Quintero, el alcalde y algunos secretarios dentro de los fondos fijos. Gastos personales. Y podemos mostrar desde gastos que dicen gestora hasta consumos que no son de la alcaldía. El secretario privado es cómplice de esa malversación, un agujero negro. La pagadora no cumple su función de fiscalización. Y por último, necesitamos que la Contraloría tome acciones. Ahí le estamos dando unos tips para que busque. Pero aquí, con los recursos públicos de Medellín, de los ciudadanos de Medellín, de los más necesitados de Medellín, prefieren gastárselo en aguas de coco, en tomahawk de 500.000 pesos, pero también gastarse en 3 buñuelos, no capaz ni de pagar 3 buñuelos de su bolsillo. Son los miserables. Así han sido miserables con esta ciudad. Se robaron lo grande y se robaron lo pequeño. Y ojalá algún día paguen, porque servidores públicos han abusado del derecho y personas particulares, particularmente Diana Osorio, ha abusado de los recursos de los ciudadanos de Medellín. Muchas gracias, señor presidente.